buenas noches a todos. Nos reunimos cada semana con la intención de compartir la enseñanza que, pues que en esta parte de México se ha logrado aperturar en este tiempo nuevo. La mayoría de los temas que compartimos pues son un poquito diferentes a lo que podemos escuchar y podemos encontrar. La enseñanza ancestral, sobre todo de los toltecas, es algo que difícilmente podemos encontrar información. La enseñanza de nuestros ancestros toltecas, pues es enorme. De hecho, vale la pena comentar que en este tiempo nuevo queremos encontrar una manera de representar un poco parte de esta enseñanza y no lo relacionamos mucho con el nombre tolteca porque hay mucha desinformación. Cuando nosotros decimos artista del espíritu, nos estamos refiriendo precisamente al significado principal de lo que representa la palabra tolteca. Entonces, cuando nosotros comentemos artistas del espíritu, artista del espíritu, nos estamos refiriendo a esta forma de ser de los abuelos y abuelas de gran conocimiento que nos dejaron un legado inmenso de sabiduría a través de sus experiencias, de lo cual solamente podemos ver una pequeña parte en este tiempo, que es básicamente los símbolos, lo poco que existe, puesto que casi todo fue destruido, fue quemado. La grandeza de nuestros ancestros era tan maravillosa, tan avanzada, que les dio mucho miedo a los que llegaron de otra parte del mundo y que solamente vieron en un principio el deseo de conquistar tierras y pueblos que para ellos representaban básicamente el deseo del enriquecerse en lo material, pero después vinieron personas más con mayor capacidad, con mayor preparación, con intenciones espirituales, y eso permitió que se salvara una pequeña parte de la información de cómo era la vida, cómo era la manera de ser, cómo era la manera de vivir, cómo era ese esplendor de las culturas antiguas de esta parte del mundo, que habían permanecido durante cientos de años prácticamente aisladas del resto del mundo. Podríamos decir que la vida, la energía, la cultura, la enseñanza, la espiritualidad de nuestros ancestros en esta parte del mundo se mantuvo protegida durante por lo menos 3000 años. Y eso permitió que la humanidad en esta parte tuviera un desarrollo completamente distinto al resto del mundo. Sin embargo, encontramos muchos símbolos, sobre todo dentro de la enseñanza espiritual de los pueblos. Y uno de los símbolos más interesantes es el concepto de lo que es el espejo. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema el espejo de la realidad. Y vamos a ir haciendo una descripción de muchos símbolos que tienen que ver con el espejo, tanto de otras partes del mundo como de nuestra tradición, de nuestra enseñanza. Y vamos a darnos cuenta que el término en español para nosotros, que es el espejo, en náhuatl, en el último de los idiomas maravillosos de nuestros ancestros aquí, se dice Tezcatl. Tezcatl es la forma correcta. Aquí se corta la palabra con Tezca, pero Tezcatl le da esa forma espiritual y energética profunda del significado de la palabra. Recuerden que hemos
hemos aprendido que cuando escuchamos Atl, nos referimos al agua, pero al agua del espíritu, al agua del ser. No es el agua solamente aquí. Sin embargo, está muy relacionado con el tema del agua, porque el agua es uno de los elementos que predominan en el universo, en este universo en el que nosotros habitamos. El agua es el elemento principal. Tenemos que 3/4 partes de este universo están compuestos por agua. Solamente que el agua se manifiesta de diferentes formas en niveles distintos, con vibraciones distintas, con funciones distintas. El agua en sí misma, todo tipo de agua que existe en los mundos microscópicos, en el cuerpo humano, en la vida, en los animales, en las plantas, en el planeta Tierra y en el universo entero, el agua es el elemento clave porque es la que nos permite soñar. El agua nos permite experimentar. A través del agua viaja el pensamiento y con el pensamiento el alma, la vida. La vida experimenta con el pensamiento a través de la energía del agua. Y el agua en sí misma es un soporte con una inteligencia también que sostiene la vida. Entonces, es muy importante, muy interesante, porque el concepto del espejo se relaciona mucho con el agua. Y de alguna manera es la manifestación. Y nosotros vamos a ir viendo cómo el simbolismo del espejo está en todo lo que existe. Y es el agua la que nos permite entender esa parte. Vamos a hablar en algunos aspectos del espejo y del agua de manera muy diferente. De hecho, les puedo yo compartir con humildad y amor que nuestros abuelos toltecas eh, es, eh, elevaron el conocimiento a los niveles más altos en toda la historia de la humanidad. Sí, la sabiduría tolteca original abarca conceptos que ninguna otra cultura del mundo pudo reconocer, ni pudo experimentar, ni pudo estudiar como lo hicieron nuestros abuelos. De ahí viene que vamos a culminar la charla con el simbolismo de el espejo de Tezcatlipoca. Entonces nosotros, Tezcatlipoca es el nombre náhuatl que se le da al espejo de aquello que no se ve con claridad. Sí, se traduce de manera literal como el espejo humeante, pero no es precisamente eso, sino Tezcatlipoca vendría a ser el espejo que refleja todo aquello que se disipa, que desaparece. Entonces nosotros vamos a entrar dentro de esta dinámica de entender algunas cosas que nuestra mente se resiste de alguna manera a comprender, y de esto casi no se ha hablado, casi no se menciona y es difícil de entender cuando no tenemos la apertura del corazón. Entonces nosotros vamos a tratar de no utilizar tanto el pensamiento lógico, sino de armonizarnos con la parte del sentir, y vamos a hablar de conceptos un poco abstractos. Bueno, vamos a iniciar con varios elementos. Sin embargo, quiero leerles un pequeño poema de nuestros abuelos para que entremos en la dinámica del tema del espejo de la realidad. Y aquí les voy a leer para que llevemos cómo los abuelos a través de la poesía compartían enseñanzas muy profundas. Y dice aquí: ¿quiénes somos
¿Quiénes somos en la realidad? Nos miramos en el espejo de la vida, nos abrazamos, nos mostramos, nos descubrimos, nos reflejamos. ¿Quiénes somos atravesando el espejo? Somos rostros verdaderos. Somos águilas, somos jaguares, somos serpientes, somos venados. Soñando olvidamos lo que somos y el espejo nos mira y nos refleja. En verdad somos colibrís, somos mariposas de jade, somos quetzales, como nuestro padre, como nuestra madre. Somos tambores que resuenan en el tiempo. Somos sonido de agua en el barro. Somos cascabeles de estrellas en el cielo. Somos el sonido del caracol que atraviesa la oscuridad en el gran espejo. Somos la flauta del viento silencioso. Somos la vida y la muerte que se abrazan. Somos el canto infinito. Somos lo que somos en el gran espejo de la realidad. Bueno, este poema nos describe muchos aspectos que vale la pena comentar. Cuando se refiere a los animales, se está refiriendo a las formas de ser, ¿sí? Las formas de ser, las formas de expresarnos, las formas de manifestarnos, pero sobre todo la forma de soñar, algo que creemos que somos, pero que en realidad cuando nosotros nos enfrentamos a un concepto que se le ha dado un sentido negativo. Y hoy vamos a descubrir algo muy profundo que tiene que ver con el concepto de la oscuridad. El espejo es todo lo que tiene oscuridad. Y la oscuridad no en el sentido de negativo, porque ese es un concepto de otras culturas. Nuestros abuelos toltecas, nuestros abuelos y abuelas que experimentaron, llegaron a un nivel tal de conocimiento y de experiencia, y uno de los retos más importantes en su andar era entender lo que era la oscuridad. Porque la oscuridad es algo que está sosteniendo todo. La oscuridad en el sentido energético. Nosotros tenemos que ver que la oscuridad también es una forma de energía, porque cuando hablamos de la energía siempre lo relacionamos con luz y no lo relacionamos con oscuridad. Entonces nosotros tenemos que cambiar esa manera de pensar tan limitada. La oscuridad también es una forma de energía. De hecho, es el espejo que refleja la luz. Y vamos a iniciar de lo más pequeño a lo más grande en nuestro universo. En el interior, en cada parte, en cada elemento que componen el, las partículas diminutas que hay en nuestros elementos estructurales de la materia y de la energía, hay elementos tan infinitamente pequeños que no alcanzamos a entenderlo. Todos esos elementos y partículas que están en movimiento conforman la vida. El movimiento es la vida. Los elementos son la materia, pero lo que permite
que se puedan mover esos elementos es el fondo oscuro, el espejo, ¿sí? Ese fondo oscuro que en nuestro universo, les decía, es las 3/4 partes, ¿sí? Que constituyen lo que existe en nuestro universo, es oscuridad. A esa oscuridad nuestros abuelos le llamaron el espejo, ¿sí? Entonces, ahora podemos, en este tiempo nuevo, darle otro sentido a la oscuridad. Esa es la grandeza del conocimiento de nuestros ancestros, ¿sí? De los artistas del espíritu. Ellos lograron entender más sobre lo que es la oscuridad en el universo. Y esa oscuridad que nosotros limitadamente lo relacionamos con algo malo, tiene que cambiar, porque el tiempo nuevo, la nueva humanidad, el nuevo concepto, ¿sí? De lo que es la existencia, tiene que incluir un cambio en el concepto de la oscuridad. Nosotros limitadamente en la parte religiosa siempre hemos relacionado la oscuridad con algo negativo, algo malévolo, algo destructivo. Tenemos que cambiar ese concepto, porque de otra manera entonces seguiremos limitándonos todos para poder entender lo que somos y lo que es la vida, lo que es el universo y lo que es el espíritu. Todo en la creación se sostiene por el gran espejo. El gran espejo es lo que sostiene a la materia y a la energía. Sin eso, a lo que algunas personas llegan a confundir como el vacío. Resulta que eso que le llamamos vacío no es, como se dice, algo en donde no hay nada. En realidad sí existen formas, ¿sí? De energía que no logramos comprender todavía en esta generación y en este tiempo. Nosotros mismos tenemos que ir redescubriendo el concepto del espejo y de la oscuridad. Entonces vamos a tratar de romper un poco ese esquema mental y emocional de que la oscuridad es algo malo, ¿sí? Porque de otra manera no vamos a poder avanzar en el camino del centro corazón. El centro corazón es la forma en que nos enseñaron nuestros ancestros de entender la realidad. Para ellos no existía solamente la dualidad, el lado oscuro y el lado luminoso, lo bueno y lo malo. Ellos descubrieron que lo bueno tiene en el espejo algo malo y lo malo en el espejo tiene algo bueno. Y de esa manera ellos entendieron que todo lo que existe tiene 4 rumbos, 4 formas de coexistir y de mover la vida. ¿Sí? La vida se mueve siempre en 4 direcciones y emerge siempre de un centro corazón. Esa es una de las cosas más avanzadas y más importantes que si nosotros logramos entender y logramos adoptar en nuestra mentalidad, vamos a poder tener una gran capacidad de poder entender la realidad. De otra manera, seguiremos atrapados y limitados en el concepto limitado de la dualidad. Vamos a seguir creyendo que solamente hay 2 cosas, que están todo el tiempo en una constante confrontación. Si no logramos nosotros entender que sin la oscuridad no se puede manifestar la luz y sin la luz la oscuridad no puede permanecer, entonces ya tenemos 4 conceptos que eliminan el concepto de estar en un constante conflicto y que permite armonizar una fuerza que emerge de la unión de la dualidad y de su espejo. Entonces, vamos a
a profundizar mucho. Esto es algo que se requiere platicar mucho, pero que lo básico lo vamos a tratar de entender el día de hoy. Entonces, todo lo que tenga obscuridad es el espejo. ¿De qué? De la realidad, de lo que se está manifestando. Y vamos a empezar por analizar un poco de elementos de oscuridad que hay en nosotros. Ya vimos que las partículas más pequeñas que nos componen tienen un espacio oscuro que sostiene a la materia y a la vida en movimiento. De la misma forma, en nuestro cuerpo, nosotros internamente y externamente estamos existiendo en el cuerpo y la vida se mueve adentro y afuera. Lo de afuera lo podemos ver porque la luz choca en la materia y se refleja y se manifiesta una forma. Entonces, el primer espejo en sí es el cuerpo físico. El cuerpo físico es un espejo que refleja la luz que llega a esta forma física y se refleja y crea algo que llamamos la realidad. Entonces, la primera realidad es lo que se refleja en el espejo de la materia y nos da formas, imágenes, sonidos y percepciones. Todo lo que existe en el universo hace exactamente lo mismo. La luz choca con la materia y refleja realidades, distintas realidades. Nosotros mismos ahorita nos estamos mirando, esta imagen que vemos a través de la pantalla es un reflejo en el espejo. De otra manera, si no hubiera un espejo, no podríamos vernos, no nos podríamos observar. ¿Sí? Todo lo que existe tiene un espejo que refleja la realidad. En el interior del cuerpo hay muchos espacios que están llenos por el agua, que en combinación de otros elementos materiales, ¿sí? Crean una forma, una estructura que parece ser sólida, pero que en realidad es una forma de agua, ¿sí? Que aparentemente tiene límites. Tenemos una forma física, pero si pudiéramos nosotros mirar a través del espejo, podríamos ver que esto es solamente una pequeña parte de lo que somos. Nosotros cuando desarrollamos energéticamente nuestras capacidades, podríamos observar cómo de este cuerpo emanan diferentes formas de luz. Y ahí es donde se entiende esa parte de que si tenemos una aura, que si emanamos una energía, un color. Cuando nosotros podemos utilizar los cuerpos luminosos, podríamos ver la luz que emana de ese reflejo. La luz choca y refleja luz. Entonces llega la luz al cuerpo y el cuerpo refleja otras formas de luz que tienen que ver con las energías interiores del cuerpo y se combinan y generan colores y formas radiantes. Tan es interesante este concepto que nosotros creemos que somos el cuerpo porque no logramos entender que somos la luz que viene, que interactúa en el centro corazón y luego se refleja. Entonces nosotros podemos tener esa capacidad limitada por ahora de ver solamente un cuerpo. Cuando desarrollemos una visión más amplia de la percepción, vamos a poder ver la emanación de las energías del cuerpo. Ahí es donde el cuerpo cumple la función de un espejo que refleja la luz. ¿Sí? El centro corazón, que es también una esfera de energía que está dentro del cuerpo, ¿sí? Esa esfera irradia energía, pero también recibe energía del exterior, combina esas energías y entonces produce la realidad. ¿Sí? Ahí vean
cómo estamos entrando ya dentro del tema, el espejo de la realidad. Todo lo que existe cumple la función de un espejo. En nuestro rostro, hemos comentado que nuestros ojos, los ojos físicos, son dos espejos perfectamente formados que cumplen la función de recibir la luz, tienen un proceso de transformación y reflejan hacia el interior imágenes, formas, y no solamente los ojos, sino que los otros órganos del cuerpo nos dan una información de la luz, ¿sí? Y ahí viene el sonido, las sensaciones, la percepción del olfato y del gusto. De ahí funcionan nuestros sentidos físicos con la percepción del choque de la luz en el espejo del cuerpo. Pero los ojos, que inclusive románticamente se les dice que los ojos son los espejos, el espejo del alma, ¿no? Entonces, físicamente son espejos y los puntos oscuros que tenemos en el centro de los ojos físicos son espejos precisamente de oscuridad que permiten que podamos nosotros experimentar afuera y adentro formas que consideramos reales o imaginarias. Bien, ¿por qué es importante? Afuera en la naturaleza vamos a encontrar diferentes formas de espejo, pero el más importante, el más grande, porque es muy fácil de ver, sería el fondo oscuro del cielo en la noche. Vean ustedes, eso es a lo que se refiere el poema, ¿sí? Que hay un fondo oscuro que refleja la luz de las estrellas. Esa forma de ver y de entender, nuestros abuelos le dieron el nombre del gran espejo del cielo, la oscuridad que sostiene la luz de las estrellas y el movimiento de las mismas, que para ellos fue muy importante porque al ver, observar y medir el movimiento de las estrellas en el gran espejo del cielo, ellos encontraron el lenguaje natural de el artista que creó el universo. Es decir, todo lo que existe fue creado en un gran espejo que sostiene la realidad. Cuando nuestros abuelos observaron el cielo y consideraron que el cielo oscuro es un gran espejo que sostiene la luz en movimiento, la vida del cosmos, para ellos descubrieron que era el lenguaje natural del creador. Entonces, eso es muy importante y es muy hermoso, porque al medir el movimiento, ¿sí?, de las estrellas que nosotros podemos ver en este espejo que nos corresponde en esta parte del universo, encontramos un lenguaje natural de la vida que es perfecta. Cuando ellos empezaron a mover, a observar, perdón, y medir cuánto tardaba una estrella en moverse, un conjunto de estrellas, lo que ahora nosotros sabemos que todas esas luces, muchos son planetas, muchos son galaxias, muchos son otros soles, etcétera. Todos esos cuerpos que alcanzamos a percibir tienen también un mensaje, ¿sí? Entonces nuestros abuelos tomaron el lenguaje de las estrellas, la medida de las estrellas, como un diálogo con el Creador. Y en base a eso, construyeron gran parte de sus civilizaciones. Todas esas ciudades, universidades que existen todavía como restos arqueológicos, fueron diseñadas basadas en el lenguaje del cielo. ¿Sí?
Entonces, cada medida, cada escalón, cada base de construcción, la altura, el ángulo de inclinación, el ancho de las calles, inclusive la ubicación de los muebles en el interior o de los recintos, la posición de las ventanas, todo eso para ellos fue dictado por el lenguaje del cielo y del gran espejo que sostiene a las estrellas. Entonces vean ustedes a qué nivel era importante el concepto del espejo. Por eso cuando se habla después de que en el lenguaje espiritual y científico avanzado de nuestros abuelos, tuvieron que representar, ¿sí?, al gran espejo y a la luz y la materia y la vida misma. Lo representaron como a la luz de un lado, que se manifiesta, a la oscuridad que la sostiene, y la unión de los dos en un espejo. Entonces de ahí viene el simbolismo profundo del espejo, Tezcatlipócatl. Tezcatl y Pócatl, ¿sí? Ese es el concepto, el espejo de oscuridad que además predomina nuestro universo. Cuando nosotros tenemos experiencias de todo tipo con el cuerpo físico, con los cuerpos energéticos, con los cuerpos espirituales, siempre hemos de experimentar a través de un espejo. Bueno, de la misma forma, nosotros cuando cerramos los ojos, internamente vemos un fondo oscuro. Ese fondo oscuro que vemos cuando cerramos los ojos físicos es el espejo de la mente. Y en ese espejo nosotros proyectamos imágenes y formas a las que le llamamos sueños, a las que le llamamos experiencias energéticas o astrales o experiencias espirituales. Las experiencias espirituales y las experiencias de la mente las podemos vivir aquí en la Tierra, pero estamos muy limitados para producir el mismo efecto que tenemos en el espejo de la mente. Entonces, el espejo de la mente es el sustento de los pensamientos y de las imágenes del sueño. Aquí soñamos con el cuerpo físico. Internamente soñamos con el cuerpo de los sueños, con el cuerpo mental. Cuando nosotros tenemos experiencias constantes, vamos construyendo una realidad espiritual en nuestro interior, entonces experimentamos con el cuerpo espiritual, en donde ya no hay formas, no hay colores, no hay materia, sino solamente hay la manifestación de la luz y de la oscuridad. Y un tercer elemento, el sonido. Sí, el sonido. Cuando la luz no se manifiesta, la luz se convierte en sonido. Y el sonido, que es una vibración más pura, puede viajar a través de la oscuridad. Entonces, esto es muy importante. Este es un conocimiento para el tiempo nuevo, donde nosotros vamos a descubrir que aparte de tener un cuerpo físico, un cuerpo mental y un cuerpo espiritual, tenemos un cuerpo hecho de sonido, nuestro cuerpo sonoro. Y ese cuerpo sonoro que es el espíritu que puede viajar a través de la oscuridad para poder seguir avanzando en su proceso de reconocimiento de su origen, de su realidad superior, porque es una realidad superior. Aquí tenemos realidades inferiores, que son las microscópicas, la de los sentidos del cuerpo y las de la mente.
pero las del alma y del espíritu son realidades superiores porque ya no hay formas, ya no hay colores, ya no hay imágenes, solamente hay música y oscuridad. Por eso es que todas las ceremonias, todas las enseñanzas, ¿sí? Que tienen que ver con el espíritu, se tiene que utilizar un instrumento musical. Cerramos los ojos y la música nos permite atravesar el espejo. Atravesar el espejo significa dejar el cuerpo en armonía, dejar a la mente en armonía, permitir que el alma viaje en armonía y que podamos atravesar los espejos interiores y los espejos del universo. Bien, en la tradición del simbolismo de los artistas del espíritu, de nuestros abuelos toltecas, le dieron un gran valor, una gran importancia. Ellos encontraron aquí muchos ejercicios y muchos instrumentos que les ayudaban a avanzar energéticamente en la recuperación y en la utilización de todos sus cuerpos. Armonizar el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo del alma y el cuerpo del espíritu y poder experimentar todo lo que hay en cada uno de esos niveles. Entonces, el concepto del espejo fue muy importante. El espejo también nos permite entender que todo lo que vemos hacia afuera es el reflejo de la misma esencia de la vida y del gran espíritu. Así es que cuando yo miro hacia afuera, todo es un espejo que me está reflejando una realidad que en esencia es espiritual. Cuando yo veo a una persona que está conmigo, que la miro y la miro a los ojos, cuando yo miro a los ojos a otra persona, estoy creando la realidad de reconexión entre dos espejos de mi rostro y los dos espejos de la otra persona, y en ese momento puede emerger una conexión espiritual a través del centro corazón. Por eso es muy importante mirar, sí es importante mirarse a los ojos, porque de esa manera nos reconocemos como un solo corazón. ¿Sí? Si yo empiezo a experimentar esta realidad de que todo lo que ven mis ojos es el reflejo de mi centro corazón, entonces cambio completamente la realidad, porque todo se vuelve sagrado, todo se vuelve espiritual, todo es parte de mi propio ser, y entonces acepto esa realidad y me integro a todo lo que existe afuera. Y cuando me integro a todo lo que existe afuera, internamente se produce la reconexión interior con todo lo que no vemos con los ojos físicos. Por eso es que les comento que es una técnica de poder manejar la energía de la vida. Cuando nosotros amamos incondicionalmente todo lo que existe afuera, es una forma, una técnica energética de llevar toda la energía y el poder de la vida al centro corazón y poder tener una experiencia espiritual. Ese es el proceso energético. Más allá de los símbolos externos y de las religiones y de las filosofías, ¿sí? E inclusive de las experiencias con la naturaleza, ¿sí? No podemos convertir la realidad espiritual en la materia si no activamos el centro corazón para que la materia se espiritualice. Esto es una forma de utilizar la energía, no es un concepto metafísico, ni filosófico, ni religioso. Es una técnica. ¿Para qué? Para poder atravesar el espejo de oscuridad. Atravesar el espejo de oscuridad es cuando podemos sentarnos, dejar el cuerpo en reposo, mirar hacia adentro, el espejo,
atravesamos el espejo material, luego atravesamos el espejo mental y luego atravesamos el espejo del universo, del cosmos. Todo es un atravesar espejos. Nosotros hemos aprendido en charlas anteriores que el cosmos puede, de una manera simbólica y sencilla, podemos reconocer que hay 5 soles que están dentro del cuerpo, pero también hay 5 soles en el universo. Bueno, para poder conectar los soles del cuerpo, tenemos que atravesar los espejos, que es el espacio que queda entre un centro solar y otro. Nosotros tenemos que ir aprendiendo a poder unir los soles del cielo y los soles de la tierra, atravesando los espacios que hay entre esas energías, y eso significa atravesar los espejos entre cada centro energético para que entonces la energía del corazón recupere todo su poder y entonces podamos experimentar, ¿sí?, la reconexión con la vida y tener la energía para atravesar conscientemente los espejos del cosmos. El primer espejo fuera del cuerpo físico, ¿sí? El primer espejo es la atmósfera de la Tierra, pero que tiene una puerta de salida. Esa puerta de salida es la luna. La luna es el gran espejo que no nos permite abandonar la Tierra energéticamente. La luna es un gran espejo. Tan es así que es la que refleja la luz del sol en la noche. Si nosotros conscientemente realizamos técnicas energéticas para atravesar en su centro corazón a la luna, vamos a poder reconectar directamente con el corazón del sol. Este es un ejercicio energético, es algo real. Nosotros podemos llegar a experimentar eso que parece fantástico y que nos produce una gran expectativa. La luna es el espejo, ¿sí?, entre el sol y la tierra. Y la hemos de atravesar para poder recuperar nuestro potencial solar del corazón del cuerpo y del sol del cielo. Entonces, esa es la razón por la que existe la luna y la podemos ver. La luna es un gran letrero, igual que el sol en el cielo, igual que las estrellas. Nos están diciendo todos los días, vean estos cuerpos, estas formas que tienen que atravesar para poder recuperar su potencial espiritual. Las estrellas, el fondo oscuro del espejo del cielo, el cielo azul, la luna y el sol son mensajes del artista del espíritu que creó la realidad de lo que existe para que nosotros trabajemos conscientemente y reconectemos esos elementos. Ahí terminamos con el tema de que por qué aquí vemos una luna y no 3 lunas, o por qué vemos un sol y no 2 soles, por qué y por qué. Todo lo que nos preguntamos desaparece en el momento en que entendemos que todo es un lenguaje del gran artista, del espíritu que creó este universo. Todo. Si vemos estrellas en un fondo oscuro, me está diciendo que es algo que tengo yo que reconocer, experimentar y atravesar. Tengo que ir más allá de la luna, más allá del sol, más allá de las estrellas y más allá del fondo oscuro. Es un mensaje, es una señal del camino espiritual.
Lo mismo que aquí, conectar con la vida en la tierra y con los seres de la tierra, también con los seres del cielo. ¿Qué vamos a hacer? Pues utilizar técnicas energéticas para que podamos atravesar los espejos de oscuridad que sostienen la realidad, ¿sí?, de esta forma de vida en este universo. El universo, al final, es un gran espejo de oscuridad que sostiene materia y luz, ¿sí? En esencia, hay muchos aspectos de la materia y de la luz, muchos elementos, ¿no? Muchos elementos. Hay elementos que son muy útiles desde el punto de vista energético. Acá nuestros abuelos encontraron, ¿sí?, que los metales preciosos y los cristales ayudaban mucho en ese proceso de reconexión y administración de las energías. Entonces se utilizaban cristales y metales, ¿sí?, para poder ayudar en el proceso de reorganización de la energía y poder tener experiencias en el cuerpo, en la mente y en el espíritu. De ahí viene el por qué el oro, la plata, etcétera, etcétera, los cristales en general y aquí en especial la obsidiana, ¿sí? La obsidiana aquí tenía una gran importancia porque se fabricaba un espejo de obsidiana dorada donde estaba la luz y la oscuridad en perfecto equilibrio y ese espejo permitía potencializar nuestras intenciones, nuestro trabajo energético. Con esos espejos podíamos sanar el cuerpo físico, armonizar la vida y la energía en el cuerpo, administrar el pensamiento, controlar la energía del pensamiento y de las emociones, alimentarnos directamente de la luz del sol, mirando un espejo a través de un espejo de obsidiana, ¿sí?, que no nos lastimara, que no destruyera nuestros espejos de los ojos y podíamos nutrirnos directamente con la luz solar a través de los espejos de obsidiana. Entonces, ahí viene toda esa forma de utilizar el espejo, ¿sí? El espejo. Bueno, vamos a terminar precisamente concluyendo que en los soles del universo, entre los soles siempre va a haber un espacio de oscuridad. Ese espacio de oscuridad son los espejos que reflejan la luz y la realidad material en el universo. Hemos de atravesar los espejos. Y esa es una forma nueva, maravillosa, nueva para nosotros, pero es la culminación del conocimiento ancestral de nuestros abuelos. Hemos de atravesar los grandes espejos, tanto los espejos del cuerpo como los espejos del universo, para recuperar todas nuestras potencialidades y nuestras cualidades espirituales. Ese es el objetivo. Si todo lo que es oscuridad es un espejo y nos podemos reflejar en él, podemos atravesarlo. En el sueño, cuando nos vamos a dormir, el sueño es la experiencia de atravesar un espejo. Cuando nosotros nos vamos a dormir y nos desconectamos porque ya me voy a dormir, cierro los ojos y hay un momento en que no sé qué pasa conmigo, yo solamente que tengo algunas experiencias con el cuerpo de los sueños, ¿sí? Estoy viviendo en el espejo. El sueño es un espejo. El viaje consciente a través de una meditación profunda es convertirme en un espejo, atravesar, salir de la influencia del planeta y de los soles en el universo es atravesar los espejos.
el espejo más grande del universo, que es un océano inmenso de oscuridad, se atraviesa con el cuerpo espiritual de música para salir de este universo y podernos experimentar de una manera indescriptible como seres espirituales. Entonces, todo ese proceso es maravilloso. Nos da una señal, una serie de señales maravillosas para entender cuál es la realidad. Porque nosotros no logramos entender ni qué es nuestro cuerpo, ni qué es nuestra mente, ni qué es el universo, y mucho menos lo que es el espíritu. Porque cada espejo que hay en esas dimensiones, ¿sí?, nos impide ampliar nuestra capacidad de entendimiento y nuestra capacidad de experiencia. Si nosotros solamente estamos en el cuerpo, vamos a seguir reflejándonos en el espejo del cuerpo y creer que solamente somos el cuerpo. Si nosotros internamente soñamos conscientemente y tenemos experiencias interiores, vamos a reconocernos, ¿sí?, como seres hechos de pensamiento y vamos a poder experimentar en el espejo del pensamiento. Si nosotros salimos más allá y dejamos al cuerpo y a la mente y nos reconocemos como seres espirituales energéticos, nos vamos a poder atravesar esos espejos de los soles que hay en el universo. Conforme vayamos atravesando un espejo cada vez mayor, nos vamos reconociendo como seres espirituales mayores. Cuando salgamos del espejo del universo, entonces nos vamos a reconocer como el gran espíritu que somos y nuestras capacidades serán infinitas. Allá existe el concepto de lo infinito. Y aquí nuestros abuelos le llamaron al infinito el espejo de obsidiana. Entonces, esa es la culminación, el espejo, Tezcatl y Poca, ¿sí? El espejo infinito que no nos permite ver con claridad esas cualidades espirituales. Entonces, por eso ese concepto. Los abuelos toltecas acá en esta parte de México, en su atuendo espiritual, porque lo que existe acá, esos gigantes de Tula esculpidos, que son maravillosas esculturas que representan al ser espiritual, que no es ni hombre ni mujer, sino es un ser completo en sí mismo, con su atuendo. No es de guerrero, ¿sí? Es de artista. No sostienen armas ni sostienen escudos para la guerra física, sino son símbolos de cualidades que se van adquiriendo al atravesar los espejos. Y entonces ellos tienen en la espalda un gran espejo, en la cintura, ¿sí? Ahí en la parte donde se sostiene, ¿sí?, la energía de la vida, pero lo tienen atrás, porque la parte de atrás es un espejo oscuro. Nosotros podemos ver hacia el frente, pero hacia atrás no podemos ver, porque la forma de ver hacia atrás es espiritual, es energética. Y ellos utilizaban un gran espejo en la cintura, donde aparece un rostro, que es el rostro del espíritu. Ese es un símbolo espiritual que representa a aquel ser que ha atravesado los espejos, tanto del cuerpo como del cosmos. Y entonces se le representaba como aquel que ve en la oscuridad, aquel que puede guiar en la oscuridad, el que ya logró atravesar la oscuridad y el espejo y puede enseñar a otros a realizar ese viaje energético y espiritual. ¿Para qué nos sirve? Pues esa es la realidad. Nosotros entendemos solamente un poquito de lo que es la realidad.
tenemos que ir integrando en nuestro pensamiento y en nuestro sentir la realidad de lo que existe. Y lo que existe en este universo es un gran espejo y muchos espejos, ¿sí? Que reflejan las formas, las experiencias, los sueños, las intenciones. Entonces, cuando yo me miro en un espejo, ¿sí? Veo a mi yo superior, a mi ser energético. Por eso es que dialogar con el espejo es tan poderoso, porque estoy dialogando con mi ser superior, hecho de energía, no de materia. Obsérvense ustedes en un espejo normal y esa imagen que ustedes ven es el reflejo de su ser superior, de ustedes mismos en un nivel más alto, energéticamente hablando. Ahí están ustedes, tienen un yo superior. Y ese yo superior es el que nos observa. Y ahí vamos a terminar la charla con este concepto, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad de observarnos. Algunos le llaman que es nuestra conciencia. Otros piensan que es Dios quien nos observa todo lo que hacemos. En realidad es nuestro yo superior. Somos nosotros en un nivel más alto. Tenemos ese gemelo que es nuestro yo superior, es la representación aquí de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca mirándose en el espejo. Ahora, el que observa, el que nos observa, quienes podemos ya observarnos a nosotros mismos y saber perfectamente lo que estamos haciendo y lo que estamos creando y lo que estamos deseando. Ese observador es nuestro yo superior. Y entre el yo superior y el yo inferior, que es el cuerpo físico, nuestra personalidad física y nuestro yo superior, se reflejan en un espejo. Y el espejo es el gran espíritu que observa al yo superior y al yo inferior. Por eso también es tan importante para la enseñanza de los antiguos, que el espejo es el gran espíritu que observa el diálogo entre el yo superior y el yo inferior. Entonces, el gran espejo, sí, el espejo infinito que todo lo sostiene, es el gran espíritu, el gran artista creador que observa y crea realidades y se divide en un yo inferior y en un yo superior para poderse experimentar a sí mismo y recrear nuevas realidades. Esto nuestra mente no quiere así como, a ver, yo no puedo entender eso, ¿qué es eso? ¿De qué estamos hablando? Entonces nuestros abuelos crearon símbolos, ¿sí? Y entonces vean qué interesante, ¿eh? Y qué bonito, vamos a terminar la charla de hoy. El yo superior es el águila y el yo inferior es la serpiente, es el símbolo, es el cielo y la tierra, que se unen, sí, se unen. Uno vibra a un nivel más alto y otro vibra a un nivel más denso, pero ambos son complementarios, son el mismo. La serpiente termina convirtiéndose en el águila y el águila devora a la serpiente para convertirse en la serpiente, y ahí el espejo de la dualidad se multiplica y se forman 4 seres en perfecta armonía. Lo mismo es el simbolismo del jaguar y del venado. Es el yo superior y el yo inferior, y ellos esperan unirse en una experiencia. El resultado de la unión de los opuestos los refleja en un espejo donde hay 4 manifestaciones en perfecta armonía. Esa es la perfección de la vida, es la perfección del espíritu, es la perfección de todo lo que existe.
Ahí ya no hay nada de bueno y de malo, ni destructivo, ni constructivo. Todas las energías se armonizan, ¿sí?, en un centro corazón, y entonces todo cuanto existe es perfecto. Es un pensamiento muy avanzado para nuestro tiempo. Esta forma de pensar y esta forma de experimentar la vida y la existencia asustó tanto a los que llegaron de otras partes del mundo que empezaron a destruir todo. Esa es la razón por la que se destruyó todo lo de nuestros abuelos. Era tan grande y tan maravilloso que pertenecía a un tiempo distinto y avergonzaba, ¿sí?, las realidades espirituales de los demás pueblos. Aquí también hubo muchos pueblos que se resistieron a esa grandeza. Muchos no querían la transformación, la reconexión con el espíritu, y entonces pues tenían también periodos de destrucción, de guerra, todo lo distorsionaban, pero hubo abuelos maravillosos, maestros instructores, seres increíbles que hasta en nuestro tiempo resultan ser demasiado avanzados con su concepción de la realidad. Ellos se convertían en espejos de la realidad. Un artista del espíritu, un tolteca, es un espejo de la realidad. Un corazón conectado con el espíritu, en armonía, es el espejo de la realidad. Y esa condición del ser es el retorno, ¿sí?, a nuestra esencia original de lo que somos. ¿Sí? Todos somos espejos maravillosos de la realidad del espíritu. ¿Mm? Vamos a terminar con la otra parte del poema, y dice así: escuchen y cierren sus ojos por un momento. Cierren sus ojos. Déjense llevar por la palabra maravillosa de nuestros abuelos. Cierren sus ojos y meditemos en esta enseñanza tan hermosa. Dice: ¿cómo sostiene el gran espejo a las estrellas? ¿Quién habla su lenguaje? ¿Quién escucha su canto? Todo está en sus manos. Todo se forma en su seno. Él da vida a los corazones verdaderos. Es el gran espejo de la realidad. ¿Acaso alguien conoce la verdad aquí? Tal vez el que calla y guarda amoroso silencio y se mira en el espejo. Puede que nadie lo comprenda. El gran espejo está por encima de todo. Nos abraza, nos libera. Es el espejo el que hace aparecer las cosas. Él es el viento invisible de la noche plena y descansa en el corazón humano. Soñamos aquí en la tierra, atravesando el espejo de la realidad. Estas palabras son muy, muy hermosas, muy profundas, y nos dan un resumen de lo que hemos compartido el día de hoy. Ahora que mencionemos la palabra espejo, pues vamos a tener una dimensión maravillosa, ¿sí? Veámonos todos somos espejos de la realidad, y el gran espíritu nos observa. Él es el espejo, ¿sí?, de lo supremo. Pues muchas gracias. Pues yo les agradezco mucho su atención. Pues esperamos pronto volvernos a reunir. Recuerden que estas enseñanzas pues
provienen del corazón de cada uno de ustedes, son reflejo de su corazón espejo. Ahora tenemos un corazón espejo también, maravilloso, donde nos vemos a nosotros mismos. Generemos esa realidad, veámonos unos a otros como el espejo de nuestro propio corazón, ¿sí? Ahí somos uno, todos somos uno. En el gran espejo de la vida, en el gran espejo de la realidad, siempre estamos juntos. Pues buenas noches, un fuerte abrazo al corazón, abrazo tolteca, abrazo artista del espíritu, ¿sí? Y estamos juntos en el corazón y nos vemos la próxima semana.